¿Qué quieren los mexicanos que hagan las Fuerzas Armadas? ¿Quieren que estemos en los cuarteles? Adelante. Yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras labores constitucionales. Nosotros no pedimos estar en las calles. No nos sentimos a gusto. Nuestra idea, nuestra profesión es otra y se está desnaturalizando, haciendo funciones que no nos corresponden. Esto afirmaba el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, en una conferencia sumamente inusual en diciembre de 2016, y agregaba la necesidad de establecer un marco jurídico que regule la acción del Ejército. Como respuesta a las exigencias, los legisladores del PRI promovieron la llamada Ley de Seguridad Interior, que parece estar a punto de ser presentada en el Congreso. ¿Cuáles son sus posibles consecuencias y cómo nos afecta como ciudadanos? En este programa de Jaque al Rey, Seguridad Pública en México. ¿Para qué y para quién? Bienvenidos a Jaque al Rey, un programa de debate político en el que cada 15 días analizamos las situaciones más importantes a nivel nacional e internacional. En esta ocasión hablamos de la seguridad pública en México. ¿Para qué y para quién? Para ello nos acompaña Otón Partido Lara, maestro en Sociología por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y candidato a doctor para el Programa de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña también Mario Pavel Díaz Román, especialista en violencia y delincuencia y también candidato a doctor en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. ¿Qué tal? También nos acompaña Edgar Cortés Morales, él es coordinador del Área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Hola. Finalmente nos acompaña Olga Guzmán. Ella es directora de incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Hola, muchas gracias por el espacio. Enseguida empezamos a debatir, pero antes vamos a ver el tablero donde se llevará a cabo esta partida. Hacia finales de 2016, el PRI puso sobre la mesa una iniciativa del Ejecutivo en materia de seguridad pública, conocida como Ley de Seguridad Interior. Este hecho coincidió con las declaraciones del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien mostró una clara inconformidad con la falta de un marco regulatorio para la actividad que el Ejército ha venido haciendo en los últimos años en sustitución de la policía. Y es que desde el sexenio de Felipe Calderón, en el que tuvo lugar la llamada guerra contra el narco, los militares han salido de los cuarteles sin que su estatuto jurídico haya sido del todo aclarado. Aunque el intento del PRI para llamar a un periodo extraordinario de sesiones en el Senado con el fin de aprobar fast track la Ley de Seguridad Interior no prosperó, parece que ahora los partidos que firmaron el Pacto por México han logrado coincidir, anunciando recientemente que en febrero será discutida. Para muchos especialistas, esta ley puede ser una verdadera amenaza para los derechos humanos y un pretexto para militarizar el país, máxime en un contexto tan complicado como el que aparece depararnos este 2017. No obstante, legisladores como el panista Roberto Gil Suárez o el priista César Camacho señalan que se trata de una ley que pretende eliminar la discrecionalidad en el manejo de las Fuerzas Armadas y de un intento por otorgarle certeza jurídica a sus actividades. En todo caso, la seguridad pública vivirá un momento importante en estos meses y es necesario reflexionar al respecto. En este programa de Jaque al Rey, Seguridad Pública en México. ¿Para qué y para quiénes?
Estamos de regreso en Jaque al Rey. Empezamos con la regla del minuto. Misma pregunta para todos. ¿Cuál es la circunstancia en que se encuentra la seguridad pública en México? Otón, por favor, un minuto. Yo creo que en una circunstancia muy adversa, creo que habría que empezar definiendo qué y cómo es lo que necesitamos para atender los problemas de violencia. El que es un proceso de reconducción institucional basado en la Constitución y en los derechos humanos, no mediante parches, sino realmente mediante una reforma integral. Y cómo, a través de la profesionalización de las instituciones de seguridad y justicia y de la desmilitarización. Entonces parece que vamos en un sentido contrario. Evidentemente lo que necesitamos es fortalecer a los jueces, al Ministerio Público y a la policía y no a los militares, porque finalmente este es un problema de carácter social, la función de seguridad es de carácter civil y como sociedad debemos reapropiarnos de este problema de la inseguridad. Muchas gracias. Se acabó el minuto. Ahorita regresamos sobre esos temas. Pavel, un minuto. Coincido con Otón en el carácter en el cual se encuentra hoy día la seguridad pública. Creo que estamos en una crisis. No solamente es una crisis en materia de seguridad pública, sino esta también se relaciona con una crisis en materia de derechos humanos. Ya lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta crisis de derechos humanos que se encuentra basada principalmente en aspectos como la impunidad, ¿no? Por otro lado, o sea, si nosotros analizamos el indicador de homicidio, en los últimos años, principalmente en los últimos 2 años, hay un incremento de indicadores delictivos de más del 8%, situación que nos lleva a pensar en posibles soluciones ante esta situación, ¿no? Olga, un minuto. Bueno, la situación de seguridad es preocupante, pese a los índices de delincuencia que vemos y los actos recurrentes en donde la ciudadanía también se empieza a sentir más insegura, también la ciudadanía empieza a normalizar la inseguridad y la violencia. Las instituciones son indolentes y no tenemos instituciones que prevengan, investiguen y sancionen los delitos y las violaciones a derechos humanos y peor aún, que reparen integralmente a las víctimas. Muchas gracias, Edgar. Un minuto. Bueno, yo creo que el tema de la inseguridad viene en un largo proceso de deterioro durante muchos años, donde temas, como ya se decía, los indicadores de delitos de homicidio o de secuestro en los últimos años vuelven a repuntar, donde la violencia está permanentemente en las calles y en la vida cotidiana de las personas. Y en este contexto, pues vemos un reiterado incapacidad, negligencia de la autoridad civil para cumplir sus obligaciones en términos de garantizar la vida, la integridad de las personas, y frente a esta incapacidad, pues lo que nos han venido vendiendo como la opción es la militarización de la seguridad, que también es un proceso de largo tiempo. Muchas gracias. Tocas un tema muy interesante. Al principio veíamos las declaraciones del general Salvador Cienfuegos en las cuales señalaba que a él no le gustaba estar en las calles y que él quería retomar sus funciones constitucionales. Después de eso vino toda esta discusión sobre la ley de seguridad interior, pero quisiera colocar las cosas en qué nos ha llevado hasta esto. ¿Qué ha pasado en los últimos años para que la situación de seguridad pública en México esté en estas circunstancias? ¿Nos podrían hablar de eso? Quien quiera comenzar. Pues mira, yo diría, creo que el tema es ciertamente que tenemos una crisis de seguridad que viene de hace 20 años, de mediados de los 90, vienen cifras donde ya se diagnosticaba el tema del crecimiento de la delincuencia, la debilidad de las instituciones, los problemas de las policías locales, etcétera. Y de hecho en 1998, un poco en respuesta, se crea lo que entonces era la Policía Federal Preventiva, hoy Policía Federal, un poco como en ese proceso. Y entonces, en 1996 se empieza o se incorpora a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Muchos piensan que es 2006. 2006 hay un punto muy alto con esta guerra contra la delincuencia organizada del presidente Calderón, pero esto viene desde el 98. Tenemos desde el 96 con una ley que incorpora a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Entonces, creo que el tema es que habría que tener esta perspectiva. 20 años, poco más de 20 años de labores de las Fuerzas Armadas en seguridad, con dos características. El discurso es una medida provisional, pero lleva más de 20 años. Y segundo, esa va a ser la solución a nuestros problemas y los datos que tenemos no nos dan ese resultado. ¿Están de acuerdo con esa perspectiva? A mí me gustaría puntualizar, en efecto es completamente de acuerdo, o sea, el análisis no se puede restringir a los últimos 10 años. Si nosotros ampliamos la cota a los últimos 20 años, podemos ver que es donde empieza la crisis en materia de seguridad. Y no solamente empieza la crisis, sino empiezan esta serie de medidas como la creación de la Policía Federal Preventiva, la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la reforma al 21 constitucional. No obstante, si nosotros nos acercamos la mirada a los últimos 10 años, podemos encontrar algo bien interesante. El indicador óptimo para medir
medir criminalidades, y lo dice la criminología, es el homicidio doloso, homicidio intencional. Si nosotros observamos las tendencias que empiezan a partir de desde 1990, que es la serie de datos de INEGI disponible, hasta 2015, la tendencia es más o menos la siguiente. Del 90 hacia el 2006 hay un declive sostenido del homicidio. El punto más bajo es 2007, y a partir de 2008, que es cuando ya empiezan los efectos de los grandes operativos militares, hay un incremento total, ¿no?, que llega hasta el año de 2011 con una tasa de 23.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Esto qué significa o qué representa en términos, por llamarlo de algún u otro modo, académicos? Según la Organización Mundial de la Salud, un incremento, tasas superiores a 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, estamos hablando ya del comportamiento de homicidio en materia de epidemia, ¿no? Cosa que, pone en crisis no solamente a la seguridad pública y a la ciudadanía, sino también a otro tipo de instituciones como las de la Procuración de Justicia. Creo que uno de los puntos que casi no se toca, y es precisamente porque son poco visibilizados socialmente, es el tema de las prisiones, ¿no? El tema de las prisiones, si nosotros evaluamos el sistema penitenciario también durante los últimos 10 años, hay una crisis también en materia, en este sistema penitenciario. O sea, basta recordar, no sé, el penal de Piedras Negras en Coahuila, ¿no? Que la Policía Federal, su división científica, estimó que ahí deshicieron 150 personas, no sé, el último que pasó en el penal de Topo Chico. O sea, los efectos de esta guerra contra el narcotráfico no solamente están presentes en materia de seguridad pública, sino también están presentes en materia de procuración de justicia, ¿no? Aquí un problema es que tampoco hay una efectividad ni una prueba fáctica de que la militarización ayude. Hay estudios muy serios de José Merino en donde se menciona que en los estados donde hubo operativos conjuntos, la violencia se recrudeció. Puede ser que en términos de percepción pública de seguridad, pues evidentemente la gente sienta un poco más de tranquilidad, pero hay que recordar que los militares no pueden cumplir funciones de investigación, por ejemplo, no pueden cumplir funciones de prevención. Entonces ellos tienen un marco muy limitado, y solamente concluiría que probablemente algunos de las afirmaciones del general Cienfuegos sean correctas, pero no es su papel hacerlas. Él está sometido a la disciplina de la autoridad civil por mando constitucional. Yo regresando un poquito también a los 10 años, ¿no? Me parece que justamente como lo indicaba Edgar, es cierto que los militares salieron de sus cuarteles en la década de los 90, sin embargo sí hubo una política de confrontación directa y de establecimiento de un enemigo que era la delincuencia organizada, ¿no? Y eso fue justamente en el cambio, digamos, del sexenio, ¿no? Con Felipe Calderón en el 2006, hubo, digamos, una declaración frontal, ¿no? Que justamente en palabras de Felipe Calderón dijo que iba a tener grandes costos humanos y económicos, una guerra apoyada claramente por Estados Unidos, en donde hubo también un fortalecimiento y un incremento en el presupuesto de seguridad, y que a 10 años claramente nos hace decir, bueno, ¿cuáles fueron los saldos, no? Los saldos, rápido en términos de cifras, son las que han diagnosticado también diferentes organismos internacionales de derechos humanos. Están los más de 151,000 homicidios dolosos, justamente también identificados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Están ahorita más o menos las 28,000 desapariciones forzadas. No siempre son atribuibles claramente a las Fuerzas Armadas, pero hay justamente también la deficiencia para contabilizar quiénes están siendo responsables de la comisión de estas violaciones a derechos humanos. Las más de 4,000 denuncias por tortura. En estos 10 años, las más de 10,700 quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las cuales se han traducido en 116 recomendaciones en contra de la Secretaría de Defensa Nacional, 31 en contra de la Secretaría de la Marina, ¿no? En donde claramente nos está diciendo que la estrategia de militarizar la seguridad pública, que fue en la que consistió esta política de confrontación contra el crimen organizado, pues ha salido muy costosa, ¿no? Quisiera añadir dos cosas que creo que a lo que dice Olga, creo que habría que sumarle que también cada vez hay más información de esta complicidad entre la delincuencia organizada y distintos niveles de gobierno, federales, estatales y municipales. Y creo que el caso paradigmático que tenemos en los últimos años es la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, ¿no? Que de alguna manera lo que sucedió ahí, y luego los dos informes del grupo interdisciplinario de expertos que viene de la CIE, desnudan mucho esta realidad. Entonces creo que tenemos una suma de ineficacias, de complicidades, y donde
donde se ha empezado a mimetizar la autoridad de muchos niveles con la delincuencia y se vuelve difícil distinguir dónde está una frontera que en teoría debiera existir. Regresamos sobre este punto y sobre todo sobre lo que nos apremia en este momento, que es la llamada Ley de Seguridad Interior. Vamos a una pausa, estamos en Jaque al Rey. Voto latino en Florida, que otra vez fue como determinante, uno de los estados determinante en Texas. ...72 migrantes fueron masacrados. Las autoridades nunca aclararon el caso por completo y su investigación ha sido catalogada como deficiente en extremo. Estamos de regreso en Jaque al Rey. Regresamos a este debate que resulta imprescindible hoy en día. Es en este contexto del que ustedes han hablado un poco que recientemente surge la discusión sobre la llamada Ley de Seguridad Interior. ¿Qué es esta Ley de Seguridad Interior? ¿Qué efectos puede tener? ¿Y cómo puede afectar a la ciudadanía? Quien quiera comenzar para que quienes nos están viendo sepan de qué va esto de la Ley de Seguridad Interior. Yo creo que parte de un problema de entendimiento básico que a mí me parece muy grave, y es que si ustedes revisan, si el público revisa las iniciativas del PRI y del PAN, se dice que la seguridad interior es una vertiente de la seguridad nacional. Pero ya hay una ley de seguridad nacional que establece candados muy estrictos para la participación de las funciones de los militares y de las Fuerzas Armadas en estas cuestiones. Entonces, no sería necesaria una ley de seguridad interior dado que es vertiente de la ley de seguridad nacional, ¿no? Entonces, hay una conceptualización muy difusa, muy poco clara, que poco ayuda para la construcción de una ley. Yo diría que el término de seguridad interior realmente es un resabio decimonónico de la Constitución y que realmente en la discusión que se está posicionando en este momento es que no estamos hablando realmente de seguridad. Estamos hablando de cómo darle un marco jurídico y certeza para que las Fuerzas Armadas sigan ejerciendo sus labores de seguridad pública, ¿no? Y justamente surge en un momento donde, como se mencionó en la introducción, pues el general Cienfuegos da un manotazo, ¿no? Y dice, ya no podemos más, necesitamos un marco regulatorio. Entonces, aquí es muy interesante el decirle al público que no estamos hablando realmente de un interés genuino por establecer marcos jurídicos que nos puedan dar más certeza a la ciudadanía para tener más seguridad, sino estamos analizando y estamos discutiendo algo muy perverso, que es cómo seguir dándole certeza jurídica para que las Fuerzas Armadas no regresen a sus cuarteles. Sí, yo creo que Olga tiene mucha razón. Creo que el tema es que frente a esta exigencia ahora del general Cienfuegos, pero que en otros años otras instancias de la Secretaría de la Defensa han insistido en el marco jurídico, creo que en el fondo está el problema, la preocupación que tienen los militares de que en un momento dado puedan ser llamados a cuenta, ya sea en tribunales nacionales o en tribunales internacionales, por todas las violaciones graves de derechos humanos que han cometido. Creo que ese es un tema. Y segundo, yo también creo que porque hoy tienen conciencia de que en buena medida la estrategia de seguridad del gobierno federal está muy dependiente de las Fuerzas Armadas. Entonces, al saberse indispensables, entonces creo que están haciendo esta presión para tener un marco jurídico, pero un marco jurídico que yo creo que a lo que va es a darles permanencia a lo que hasta ahora ha sido, como decíamos, una medida provisional, que aunque lleva 20 años, discursivamente sigue siendo provisional, y ahora lo que se quiere es darle estabilidad, darle permanencia, y eso me parece muy riesgoso, y creo que por eso vale la insistencia de los 20 o de los 10 años, porque venimos en un proceso que cada vez va ido más y más militarizando la seguridad, o sea, quitándola de la tarea de los civiles, encomendándole a los militares una institución que no está diseñada, que no está preparada
separada, que no es su función, pero que desafortunadamente se nos ha vendido como eso es lo que va a solucionar los problemas. Y tratando de conectar los puntos ya vertidos, yo no solo diría que es un manotazo, sino es un chantaje tal cual, ¿no? O sea, cuando dice, yo soy el primero en levantar no una, sino las dos manos, ¿no? Y cuando comentó que sus muchachos ya se la pensarían 2 veces en salir a operaciones porque es más costoso procesarlos por derechos humanos que por desobediencia, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta que en efecto, o sea, a pesar de todo, hay varias regiones del país, enteras regiones del país que no pueden prescindir de la actividad militar hoy día. ¿Por qué? Por, digamos, la pobredumbre en las policías locales, ¿no? Yo diría, de acuerdo, pero creo que la otra parte que hay que insistir es que hasta ahora la Constitución plantea que la seguridad pública es labor de los civiles, Presidencia de la República, gobernadores y presidentes municipales. El tema es que muchas de estas instancias no han cumplido con sus responsabilidades, no se han realmente comprometido en los procesos de profesionalización de las policías, el gobierno federal no ha logrado una estrategia coherente y de largo plazo en materia de seguridad. Entonces, creo que a este proceso de avance de la militarización, a la base hay una serie de incumplimientos, de negligencias de presidentes de la República, de gobernadores y de presidentes municipales, con el agravante de que no ha habido costo para ellos. Claro. O sea, ellos se han ido y no han hecho ni rendición de cuentas, ni tampoco ha habido consecuencias o penales o administrativas, porque dejaron de cumplir su tarea y su obligación, que era darle seguridad a la ciudadanía. Yo agregaría que también en una democracia las Fuerzas Armadas no pueden estar por encima de los demás poderes. Esa es una verdad, me parece que incuestionable. No puede estar encima del Poder Judicial ni del Poder Legislativo y mucho menos del Ejecutivo, ¿no? Entonces ese es un factor a considerar y en ese sentido la Ley de Seguridad Interior pues sí plantea un mecanismo de excepción que puede poner en serio predicamento la arquitectura de los derechos humanos en la Constitución. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, yo agregaría además también que el Congreso, quien está emitiendo, aparte de los 3 partidos, PAN, PRI, PRD, que están lanzando estas iniciativas de seguridad interior, están completamente sordas y ciegas a los saldos, ¿no?, que han diagnosticado organismos internacionales y también organismos nacionales, instituciones nacionales. No puede ser que en un país en donde el índice de letalidad va más allá de un país en conflicto, o sea, del 7 muertos civiles por un militar. Así es. Bueno, de hecho, del 2007 al 2014, ¿no?, ya ni siquiera en el periodo de Calderón, había el registro de 159 militares fallecidos en enfrentamientos por 2.959 personas civiles. Eso da un total de 1 militar por 18.7 personas civiles. Entonces, no es posible que ante ese saldo el Congreso quiera seguir dándole facultades a las Fuerzas Armadas sin tener ningún control civil realmente, porque es cierto que el argumento y la apología que han utilizado para la actuación de las Fuerzas Armadas ha sido el famoso criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1996, que ahí hay que aclarar también que no habíamos tenido ciertas transiciones y procesos de reformas constitucionales importantes, como fue la reforma de derechos humanos del 2011, en donde además decía claramente que las Fuerzas Armadas tenían que salir en el auxilio a la policía, a las corporaciones civiles, ¿no?, siempre bajo el mando de las fuerzas civiles. A pesar de ello, las Fuerzas Armadas siguen actuando sin ninguna transparencia, sin ninguna rendición de cuentas, sin ningún contrapeso civil. En términos de información y transparencia, desde el 2014 dejaron de dar información sobre cuáles son los enfrentamientos en donde están actuando. Y hoy a la fecha lo que tenemos es completamente preocupante y el Congreso no lo está viendo porque en primera no tiene ni siquiera la facultad constitucional para poder legislar en la materia y en segunda no está queriendo hacer un análisis realmente porque, como lo dijeron hace un momento, no hay ningún país en donde se diga que o donde haya certeza en donde las Fuerzas Armadas van a poder resolver o van a poder paliar la problemática que tenemos hoy en día de derechos humanos y seguridad. Sí. Yo añadiría, creo que a los puntos claves y preocupantes de la ley que mencionaba Olga, hay un cuestionamiento sobre
constitucionalidad, la posibilidad de la base constitucional de esta ley, pero uno segundo, creo que también la preocupación, y ya lo mencionaba Otón, es que cuando hablamos de seguridad interior, estamos hablando de un concepto totalmente difuso, o sea, que en realidad es, lo que están tratando es hacer una suma de algunas cuestiones de seguridad nacional, algunas de seguridad pública, y te crean un híbrido muy ambiguo, muy indefinido, y creo que ese es parte del riesgo, porque es otra vez una decisión poco exacta, poco definida, además de la falta de controles, pero que puede ponernos en un terreno donde otra vez seguimos dándoles más espacio, porque incluso en la ley en un momento dado se prevé que los militares pudieran hacer labores de seguridad, pero también de investigación de delitos. O sea, es todavía ampliarles lo que ya se den los hechos, pero que es ilegal, pero hoy darles una base que me parece muy riesgosa porque menoscaba una característica fundamental. Y la suspensión de garantías. Esto último que dicen, al menos la iniciativa que mandó el PRI en un principio establecía como una posibilidad la del estado de excepción, ¿no? La de establecer estado de excepción donde las garantías puedan ser suspendidas. ¿Qué quiere decir esto y cómo afecta, como tú decías, la arquitectura de nuestra Constitución a partir de la reforma de 2011, en el sentido de que los derechos humanos son interdependientes y no pueden ser suspendidos en algún momento? ¿Cómo afecta esta posibilidad del estado de excepción nuestra idea misma de Estado y de derechos humanos? Pues es que le daría una carta blanca a las Fuerzas Armadas para actuar como quisieran, sin respeto a los códigos y leyes que se ha dado este país. Entonces esto de suyo es grave. En cualquier caso, sí hay algunos candados legales en los que se pueden suspender, pero se tienen que establecer el inicio, el término y el objetivo de esta situación excepcional, cosa que no parece muy clara en la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Creo que aquí conviene, para claridad del público que nos ve y nos escucha, diferenciar. O sea, porque uno es el tema de la Ley de Seguridad Interior, digamos que en el discurso regulariza muchas de estas cosas que hablamos, pero dice sin afectar derechos. Y otra cosa es la ley, un pendiente que tiene el Congreso, que es una ley reglamentaria del 29 constitucional, que está establecido, los derechos humanos aceptan que en ciertas circunstancias se podrían afectar o restringir derechos, sin menoscabar, digamos, el carácter democrático de una institución, con controles, con tiempos, con muchos candados, porque es una situación límite, digamos, ¿no? Pero el problema aquí es que es exactamente lo que no están haciendo, o sea, no están queriendo reglamentar el 29 y decir hay una situación tan grave que es estado de afectación y de restricción de derechos, sino lo que nos quieren vender es este híbrido, esta nebulosa de Ley de Seguridad Interior. Pero no se preocupen, en la Ley de Seguridad Interior no se afectan, no vamos a afectar derechos humanos, cuando en realidad sí los van a afectar, pero sin asumir otra vez el costo que supondría decir vamos a suspender garantías y derechos, aplicar el 29, que sería un escándalo político mayúsculo. Eso creo que es lo que no quieren hacer. Regresamos sobre estos temas interesantes y sobre todo sobre la pregunta, bueno, ¿qué se podría hacer para mejorar la situación de seguridad en México sin caer en este tipo de circunstancias? Estamos de regreso en Jaque al Rey en unos momentos. James Bond. Confirmation, el problema real en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, un caso importantísimo.
veremos muy al estilo Allen lo que es el amor y también lo que es el amor no correspondido. Estamos de regreso en Jaque al Rey. Me gustaría que entráramos al tema de discusión de qué cosas se podrían hacer para mejorar la seguridad pública sin afectar derechos humanos y sin la necesidad de militarizar el país. ¿Qué se podría hacer en estas circunstancias? Yo creo que una solución que se ha ensayado en especial a partir del año 2008 es el tema de la prevención del delito, ¿no? Curiosamente, cuando entra Enrique Peña Nieto en su discurso de inauguración, lanza un programa nacional de prevención del delito. El problema es de que el programa se hizo al vapor. Y no solamente se hizo al vapor, sino se dio una bolsa de 2.500 millones de pesos para 57 demarcaciones. No obstante, a pesar de todo ello, los índices de delito no se redujeron en aquellas demarcaciones donde se recibió el subsidio. A lo que voy es a lo siguiente, creo que la prevención del delito es una... Además este año con presupuesto cero, ¿no? Con presupuesto cero, y eso es a lo que voy. A lo que voy es, creo que la prevención del delito puede ser una de las tantas opciones, no obstante, creo que esta debe estar diseñada siempre en evidencia. Creo que la política pública debe estar basada en evidencia y por tanto creo que se debe recurrir a la academia para digamos, rediseñar toda una plataforma en materia de prevención del delito. Como usted lo comenta, desde el programa de egresos de la Federación 2017 completa, no hay ni un solo peso asignado a lo que es el PRONAPRED. El último monto fue de 2.600 millones de pesos, se había ampliado creo que 89 demarcaciones prioritarias, no recuerdo bien el número exacto de las demarcaciones. No, y bueno, el presidente Enrique Peña Nieto en el Consejo Nacional de Seguridad Pública dijo que la mejor forma de prevenir el delito era mantener la estabilidad económica, ¿no? Y que al mantener la estabilidad económica era quitarle el presupuesto al Programa Nacional de Prevención del Delito, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, para una agenda futura, creo que tenemos que reposicionar una vez más la agenda de prevención del delito, ¿no? Sí, yo diría que hoy también las Fuerzas Armadas salen incluso hasta negociar y a cabildear una ley, porque hay una falta de credibilidad en las instituciones, ¿no? Y particularmente en la policía. Entonces, me parece que no está habiendo realmente una intención por fortalecer a las fuerzas policiales del país y que claramente estas iniciativas lo único que están haciendo es ir en contravención con las recomendaciones y con los propios fallos incluso de la Corte Interamericana y de diversos procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que han visitado el país en los últimos años, ¿no? Han coincidido en todas, incluso en la última del relator especial de defensores de derechos humanos, el señor Michel Forst, que estuvo aquí, que se fue ayer, ¿no? Casi que fue el cierre de su misión, dijo igualmente, no, me preocupa muchísimo que se estén analizando este tipo de legislaciones al vapor sin además la consulta de la sociedad civil y los defensores quienes han estado muy involucrados en este tema, y me preocupa además que la recomendación ha sido muy clara. El Estado mexicano tiene que empezar con un programa progresivo para regresar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. ¿Qué es lo que está pasando? Todo lo contrario, ¿no? Sí, yo creo que tal vez un primer paso que habría que dar es quitarle como los límites o la compartimentación a cada tema. O sea, porque se discute ley de seguridad interior como si fuera una pieza aislada. Se discute mando único de policías como si fuera... Y creo que ese ha sido el gran problema. Acciones aisladas, sueltas, muchas reactivas, resolviendo un problema de coyuntura para pasar realmente a una estrategia. O sea, a la suma de un conjunto de acciones que al final puedan dar un resultado. ¿Y qué tendríamos que sumar? Ya un poco han salido aquí, simplemente los enumero. Pues todo el tema de desarrollo y profesionalización de las policías, ¿no? De policías locales, policía federal, en fin. Creo que el tema desarrollo de algo que no tenemos, que es una policía de investigación de delitos, una policía científica que realmente sepa hacer investigación de delitos. Creo que tenemos el tema de fortalecimiento de nuestro sistema penal acusatorio, o sea, para mejorar la capacidad de juzgar delitos. Creo que tenemos el tema de servicios periciales autónomos para que realmente aporten prueba científica
confiable. Creo que tenemos el tema de este proceso de plantear, a lo mejor en un número de años, pero el regreso de las Fuerzas Armadas. Creo que tenemos que plantear que esa obligación que tiene el presidente, los gobernadores, los presidentes municipales de dar seguridad pública, empecemos a vigilarlos, porque muchas de las malas decisiones de las policías y de lo que ha pasado con ellos, se lo podemos achacar a las policías, pero también hay que darlo. Los políticos tienen responsabilidad. Tomaron muchas malas decisiones, han gastado miles de millones de pesos que nadie sabe en qué se gastaron. Bueno, y sabemos, muchas veces fueron a camionetas de lujo, a otras cosas, pero no a fortalecer a las policías. Entonces, creo que hay toda una estrategia que habría que sumar cosas, pero con mucha rendición de cuentas y con mucha vigilancia ciudadana. Porque creo que también los ciudadanos nos hemos olvidado que el tema de la seguridad no solo es una tarea de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Es qué quieren los ciudadanos, qué nos hace sentir seguros en donde viven, en donde trabajan, y esa posibilidad de que lo expresen, de que lo digan, de que lo exijan, me parece que también hay que construirla. Me parece que es un problema principalmente de conducción política. Creo que es importante renovar y fortalecer al Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque es, digamos, la instancia que puede articular todos estos temas que acertadamente menciona Eder, ¿no? El principio debería ser, desde luego, que ni un solo peso que se destina a seguridad se malgastara, que no hubiera subejercicios, que hubiera una vigilancia constante y transparente. Y en eso ha ayudado mucho la sociedad civil y puede seguir ayudando. Me parece que también el ámbito de la seguridad es un ámbito que ha optado mucho por la oscuridad en su ejercicio, y creo que en esto los gobiernos también deberían transparentar sus funciones, ¿no? Evidentemente, porque es un método de profesionalización, ¿no? O sea, que la sociedad sepa exactamente lo que hacen, y probablemente eso también podría disminuir la sensación de inseguridad del público y fortalecer institucionalmente a las instancias encargadas de estas tareas, ¿no? Y hace ratito decías algo importante, la vinculación entre las decisiones del gobierno y la academia. ¿Cuál ha sido la forma de relación de este gobierno con la academia, con las instituciones de derechos humanos, con los defensores de derechos humanos? ¿Ha sido receptiva o en realidad no le ha importado para establecer sus estrategias de seguridad? Pues yo creo que en un primer momento sí bueno, al menos en lo que a mí me compete, en materia de prevención del delito, sí hubo un primer acercamiento, se hicieron foros de discusión con distintos expertos académicos. Estos foros llevaron a una serie de recomendaciones que se terminaron plasmando en lo que fue el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. No obstante, el problema no es ahí. El problema radica en que a la hora en que se operan los recursos en los distintos municipios, se operan sin diagnóstico alguno, ¿no? Entonces, creo que una buena medida sería fortalecer no solamente, digamos, en el ámbito federal, porque en el ámbito federal es donde se ha posicionado la academia, sino en los ámbitos locales, ¿no? En los ámbitos locales, en específico en el diseño, porque si tú no haces un buen diseño a nivel local, no sabes qué es lo que estás diagnosticando, y si no sabes qué es lo que estás diagnosticando, no sabes en qué estás gastando el dinero. Claro. Y sobre todo hay que tener siempre presente la meta de la evaluación, y para las metas de la evaluación en materia de política pública pues se necesitan especialistas, ¿no? Y estos especialistas se encuentran en el ramo académico. Claro, claro. En materia de derechos humanos, de los defensores de derechos humanos, de las instituciones de derechos humanos, ¿ha habido recepción de parte del gobierno en estos temas o ha sido complejo? Pues yo creo que la sensibilidad que han tenido, por ejemplo, en este caso, en la discusión para la Ley de Seguridad Interior, está muy bien reflejado en que no ha habido un puente y un diálogo entre los legisladores, las legisladoras y la sociedad civil o las organizaciones que defendemos, promovemos los derechos humanos, y tal es el reflejo que se están discutiendo al vapor este tipo de iniciativas, con foros a modo, con algunos integrantes de la función pública, incluso también de la academia, pero que van a justificar, ¿no?, la actuación de las Fuerzas Armadas. Entonces, me parece que no está habiendo un diálogo. Y además que hay que también tomar en cuenta que esta iniciativa de seguridad interior no solo es el primer intento por quererle dar marco jurídico a las Fuerzas Armadas, sino empezó el año pasado cuando se reformó el Código de Justicia Militar, ¿no?, que se quiso armonizar con un nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y en donde ahorita justamente está en un proceso de revisión en un acto de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque una de las cosas que nos preocupa es que esa reforma también prevé y le da facultades a las Fuerzas Armadas para la investigación. Y ahí yo creo que ya estamos en uno de los problemas más fuertes de cualquier Estado democrático de derecho.
De hecho, en la legislatura anterior, en 2011, en aquel entonces bajo una propuesta que no quedó así sobre la Ley de Seguridad Nacional, igual había un apartado, un capítulo donde otra vez querían darle marco jurídico, es decir, estabilidad a la presencia de Fuerzas Armadas. En aquel entonces se logró, ahora estamos en este nuevo capítulo de este largo proceso de militarización de la seguridad. Creo que esto es importante. Y sobre el tema de los defensores, yo además de lo que decía Olga, yo diría dos cosas. Venimos, el año pasado particularmente fue un año muy difícil de relación entre los organismos internacionales, los defensores y defensoras mexicanos y el gobierno en temas de derechos humanos. Fue toda la confrontación y el cuestionamiento al relator de tortura, el cuestionamiento sobre el tema de desapariciones forzadas. Entonces, creo que también lo que estamos viendo es un gobierno que mantiene el discurso políticamente correcto de respeto a los derechos humanos, pero una falta realmente de incorporación en términos efectivos en la toma de decisiones que va haciendo. Yo nada más rápido, nada más para añadir esto último que decía Edgar, también hubo integrantes de las Fuerzas Armadas que salieron a decir, hicieron declaraciones muy fuertes, en donde dijeron que los activistas y los defensores de derechos humanos estábamos utilizando artilugios para obstaculizar los procesos penales y, por ejemplo, utilizar las denuncias de tortura para hacer que los criminales salieran libres, ¿no? Y eso fueron declaraciones. Incluso lo dice Salvador Cienfuegos, ¿no? O sea, es una cosa. Bueno, yo creo que ahí también se debería abrir paso a un nuevo acuerdo nacional en donde el Estado tenga una actitud sincera de reconocimiento de responsabilidades, una voluntad de cumplir las recomendaciones de organismos internacionales que van en el mismo sentido de la desmilitarización, acercarse con las instituciones de derechos humanos, acercarse con la academia, y me parece que en ninguno de estos procesos es un trabajo de gabinete que se pueda hacer sobre las rodillas y que se pueda anunciar como estos acuerdos recientes que se han hecho en otras materias ajenas a la seguridad. Me parece que tiene que ser un proceso dialógico de larga duración, en la que haya una voluntad real de recomponer las cosas más allá de partidos políticos, porque es un tema de implicación social. Claro. Estamos llegando casi al último bloque de Jaque al Rey. Quisiera regresar después de la pausa con dos puntos importantes. Primero, ¿qué puede hacer la sociedad civil en estas circunstancias? Porque parecen cosas muy alejadas, pero creo que la sociedad civil puede incidir de una u otra manera. Y en segundo lugar, algo que es ineludible. Como ustedes saben, estamos llegando a un nuevo momento en Estados Unidos, la era Trump. Si esto afectará de alguna manera la composición de nuestro ámbito de seguridad pública. Regresamos con estos temas en Jaque al Rey. Estamos de vuelta en unos minutos. Hay miles y miles de casos que se quedan en la impunidad. Yo conocí a muchas madres de víctimas de feminicidio. ¿Cómo fue esta lucha en contra de un sistema así? Digamos, encallado frente a un árbol. Ahí habían disparado contra él. Los policías no dijeron nada, no argumentaron nada, simple y sencillamente dispararon. Y todo en el entramado, neoliberalismo, corrupción, élite político priista, panista. De unidad, de lucha abajo. ¿No ves en el terreno de las instituciones posibilidades de cambiar las cosas?
Estamos de regreso en Jaque al Rey. Edgar, quería hablarnos de un documento sobre al cual tuvo acceso y que creo que tiene que ver con estos temas de los que estamos hablando. Edgar. Así es, en una reciente reunión de cónsules y embajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores hubo presencia de las Fuerzas Armadas y difundieron alguna información. Solo señalo que en uno de los puntos, que es a propósito de los casos de Iguala y Tlatlaya, hacen una defensa de su postura de que ellos no son responsables de lo que se dice que son responsables, pero al final se plantea que las Fuerzas Armadas solo responden por sus hechos ante las autoridades nacionales y no ante instancias internacionales. Y creo que esto es relevante porque me parece que también un elemento en este asunto de la Ley de Seguridad Interior es una especie de... Están pidiendo impunidad, están pidiendo que las Fuerzas Armadas queden protegidas frente a la posibilidad de en un momento dado tener que responder ante instancias internacionales, la Comisión, la Corte Interamericana, la Corte Penal Internacional. Entonces creo que ahí habría también que tener como este hilo de análisis respecto de lo que las Fuerzas Armadas quieren obtener en esta discusión. Sí. Este cabildeo que están haciendo las Fuerzas Armadas en el Congreso para esta ley, que claramente sería justamente como un mecanismo de impunidad, lo que demuestra mucho es que están nerviosas, ¿no? Están nerviosos los militares. Ha habido ya, ¿no?, ejercicios, incluso hay 2 comunicaciones, bueno, al menos nosotros trabajamos en la Comisión Mexicana en 2 comunicaciones a la Corte Penal Internacional, y donde identificamos, al menos en una, identificamos a militares responsables por casos de tortura en Baja California, ¿no? Entonces, bueno, claramente son ahorita ejercicios que van surgiendo cada vez más y que pueden hacerlos comparecer ante una jurisdicción internacional. Claro, ¿no? Quisiera poner sobre la mesa el tema Trump, ¿no? Todos sabemos que esto va a generar unas modificaciones no solo a nivel de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, sino a nivel global, pero puede haber una transformación incluso discursiva en el sentido de llegar a una especie de nacionalismo en el cual nos insten a defender nuestras instituciones en términos de seguridad, etcétera. ¿Puede esto modificar la llegada de Trump en nuestro ámbito de seguridad o en realidad las circunstancias van a ser iguales a como estaban en el pasado? Yo creo que se pueden agravar. Recientemente vi la presentación, la comparecencia del director de la Homeland Security, que fue hace 15 días, y la gente lo puede checar en YouTube para saber más o menos por dónde viene la tendencia de la seguridad para Estados Unidos. Y pues es triplicar el número de recursos de agentes fronterizos, hacer una inversión millonaria de $19,000 millones para la construcción de un muro que no va a dar resultados, y además acompañarlo de toda la parafernalia y la tecnología, que yo anticipo que puede ser el inicio de la fiesta de corrupción para los contratistas norteamericanos, ¿no? O sea, si esos recursos se destinaran para promover el desarrollo en Centroamérica y en las regiones deprimidas de México, podría cantar otro gallo, pero realmente es muy complicada la dinámica de militarización que está planteando Trump, porque puede ser aceptable para replicar políticas espejo en América Latina. Y la guerra contra las drogas, curiosamente, no es algo de la década de los 80, sino es algo desde 1909, ¿no? Y digamos a nivel internacional ha habido un posicionamiento en los últimos años de mayor apertura, y los Estados Unidos, por ejemplo, el caso de California es un caso claro, ¿no? Ahora que llega, y bueno, y los Estados Unidos tenía un papel más o menos flexible en los foros internacionales. El año pasado fue UNGAS, que fue donde se discutió en Naciones Unidas la regulación de drogas. Ahora con la llegada de Trump y la próxima reunión de UNGAS es 2019, ¿no? No sabemos qué papel va a tomar, ¿no? Ahora, por otro lado, ahí, y esto es recordando una columna que escribió Sergio Aguayo, decía que como carta de negociación frente a la nueva administración habrá que poner el tema de seguridad, no dejar de cumplir, digamos, lo que es interdicción y erradicación de drogas ilícitas, pero ponerlo en la mesa de discusión, ¿no? Creo que eso puede llegar a ser una de las posibles variantes, ¿no? Bueno, yo no sé, todavía con Obama, el año pasado hubo una reducción en el presupuesto destinado a Estados Unidos a México para el tema de seguridad. Entonces, y justamente fue ante mucha presión y ante el diagnóstico que hace Estados Unidos cada año sobre la situación de derechos humanos en otros países. En el caso de México, sí hubo una reducción justamente por la identificación de las Fuerzas Armadas en la Comisión de Violaciones Graves a Derechos Humanos, ¿no? Con Trump, a mí me parece que con este discurso proteccionista que tiene y de America First, puede ser que haya incluso todavía un recorte más en términos de seguridad, lo cual no sé qué tan malo pueda ser, ¿no?
Pero sí, me parece que no hay que olvidar lo que decías, ¿no? La guerra contra las drogas, bueno, al final es cierto que surge a partir además de 3 tratados internacionales que surgen en las Naciones Unidas, entonces a través de un consenso multilateral de muchos países, pero en verdad es una importación, es un modelo importado de Estados Unidos porque es la guerra importada de Nixon, ¿no? Entonces, yo no sé si en esta administración, y ahí sí lo podremos ver cuando empecemos a ver cómo está actuando Trump, pero creo que en términos de vamos a ir en contra del prohibicionismo, no lo creo, ¿no? Pese a que Peña Nieto ahí sí tuvo buena disposición, o al menos fue lo que mostró en la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, no sé si realmente vamos a transitar un modelo de no penalizar, por ejemplo, el consumo, el tráfico y bueno, de plano la distribución no lo creo, ¿no? Eso yo tampoco lo creo, pero lo que sí voy es de que sí había como una mayor apertura, ¿no? Al menos que en la administración Obama. Ahora o sea, si uno ve la gente que está designando en los distintos gabinetes en materia de seguridad, pues parece ser que la discusión ya está completamente acabada y se va a regresar al mismo esquema que viene enfocando desde el año 86 con Ronald Reagan, con la ley 226, no recuerdo cuál es el nombre de la ley, ¿no? Pero es en el año 86. Dos notas, o sea, creo que una está claro que en el discurso de Trump, pues el derecho humano no existe, o sea, no es un tema que parezca preocuparle y eso podría tener un efecto. Y yo creo que segundo, tampoco si ustedes tengan más claro, pero en un momento dado Estados Unidos es uno de los países que más aporta para sostener Naciones Unidas, el sistema interamericano. Si decide en esta lógica disminuir o casi cero pues sus aportaciones, eso puede poner también en una fuerte debilidad a estas instituciones encargadas de vigilar y de asegurar derechos humanos en el mundo. Entonces sí puede haber debilidades. Hoy muchas veces oímos en México que frente a la impunidad y a la falta de la efectividad de los órganos nacionales, pues me voy a ir a los internacionales. Si se nos debilita, pues el escenario podría ser, digamos, todavía un poco más desalentador frente al tema del combate a la impunidad. Y la Corte Interamericana en crisis, ¿no? Exactamente. Entonces, crisis financiera. Me parece que ellos están muy preocupados, y lo decía John Kelly en la comparecencia, por la crisis de la heroína, que dicen que se han duplicado los casos de muertes por sobredosis, pero lo curioso es que al final termina reconociendo que el problema principal es de control de la demanda en los Estados Unidos, a pesar de toda la parafernalia militar que se plantea. Y eso te lleva un poco a un callejón sin salida, porque no va a haber un control de la demanda eficiente si no se da esta recomposición institucional de la que hablábamos en un principio. Oye, yo no sé si podemos regresar un poco a la otra pregunta, que era ¿qué se puede hacer de sociedad civil? Claro, estamos llegando al final del programa. Quisiera entrar a este minuto de conclusiones a partir de esta clave un poco leninista, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hace la sociedad civil? ¿Qué puede hacer ante esta circunstancia? Empezamos con las conclusiones. Mira, yo pongo 2 o 3. Creo que una primera, ya lo decíamos, creo que hay que insistir en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. O sea, me parece que algo que ha caracterizado, lo decía muy bien, es la opacidad en el gasto y en la ejecución de estos temas. Segundo, creo que también ahora puede haber una ventana de oportunidad con esta construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Particularmente pensaría en este órgano ciudadano donde se van a elegir 5 ciudadanos que van a tener un papel relevante. Creo que hay que pedir resultados en el sistema, o sea, realmente que haya, digamos, investigación y persecución sobre los responsables, gobernadores, etcétera. Creo que se tendría. Y yo diría tercero, creo que habría que ir planteando que la seguridad es también una responsabilidad compartida desde la autoridad, pero también desde la sociedad. Y eso significa que hay que participar, que hay que dedicar tiempo, que hay que involucrarse, que hay que hacer cosas en el barrio, en la colonia, en el pueblo, porque ahí empieza la seguridad. O sea, si esperamos a que la resuelvan los políticos, pues llevamos 20 años en el que las cosas no van mejor. Olga, por favor. Igual, en el mismo sentido de Edgar, ¿no? Me parece que si seguimos esperando que sean las autoridades y los políticos los que resuelvan la crisis que tenemos de derechos humanos, de impunidad, de violencia, pues no va a pasar nada. Vamos a seguir en esta crisis instalada durante quizá otros 10 años. Entonces me parece que tiene que venir el cambio desde la ciudadanía. Debemos de dejar de normalizar la violencia y la impunidad. Tenemos que empezar a informarnos y empezar a ser partícipes en un debate informado, ¿no? Claramente. Entonces,
tenemos que exigirle a las autoridades y en este caso a los legisladores que creen marcos normativos, pero no para seguir teniendo las Fuerzas Armadas en la calle, sino pensar en un enfoque, como ya se mencionó hace un momento, de seguridad ciudadana, ¿no? En donde las y los ciudadanos son partícipes también y están involucrados en la seguridad desde en un marco organizativo comunitario, ¿no? Me parece que eso sería muy importante y claramente seguir exigiendo la sanción a los responsables de violaciones a derechos humanos y no solo en la carne de cañón que pueden ser los soldados, sino ver desde la cadena de mando y los autores intelectuales de la comisión de esas violaciones a derechos humanos, pedir claramente la reparación integral a las víctimas, ¿no? No puede ser que las víctimas sigan tocando puertas y no puedan obtener ni justicia ni verdad. Pavel, por favor. Yo creo que en efecto la seguridad ciudadana es lo que se requiere, ¿no? En vez de estar discutiendo esa ley de seguridad interior y todas las confusiones que hay con seguridad pública, creo que lo que se necesita es volcar el enfoque hacia la seguridad ciudadana, ¿no? Y sobre todo porque conceptualiza a la población como sujeto de derechos, ¿no? Al conceptuarle como sujeto de derechos, la producción de seguridad no es solamente desde los entes institucionales, sino la producción de seguridad deviene desde las propias comunidades, deviene de la participación ciudadana y deviene de la vigilancia permanente sobre las instituciones encargadas en la materia, ¿no? Yo creo que esto también tiene una relación muy fuerte con la prevención del delito, ¿no? En específico porque empodera directamente a los ciudadanos a partir de la creación de comités de participación ciudadana, comités de vigilancia, monitoreo, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que una recomendación muy sana sería no caer en las soluciones fáciles o reduccionistas de la complejidad. La violencia es un problema muy complejo y hay muchas vías de resolución a través de la educación, de la salud, que pueden ser mucho más productivas, ¿no? Es mejor un ejército de enfermeras o un ejército de educadores que un cuerpo armado, ¿no? Entonces, no irse sobre las soluciones fáciles, rechazar las ofertas políticas que planteen populismo punitivo, ¿no? Que está tan de moda, y desde luego informarse qué están haciendo las autoridades locales en temas de seguridad y que haya rendición de cuentas puntual sobre cada cuestión. Déjale claro a los espectadores qué es esto de populismo punitivo. Es suponer que con el castigo se va a reducir el delito, con castigos excesivos, con penas excesivas, con militares en las calles. Eso no es así. O sea, en realidad el delito tiene muchas fuentes de diverso origen muy complejo. Déjame decirte en esto, o sea, el ejemplo tal vez más claro es el secuestro. Cuando se tipificó el secuestro por allá de 1930 tenía una penalidad de 20 años. Hoy prácticamente tiene cadena perpetua, ¿no? Dices, pero eso ha combatido de mejor manera, no, porque el problema no es una ley que te ponga una pena excesiva, sino quién aplica la ley. Y hoy hay que decir, un problema también que tenemos es que nuestro sistema de justicia está en crisis, no tiene credibilidad y es una fábrica de impunidad. Claro. Entonces, ese es el tema. No te sirve de nada ese populismo punitivo porque es un mero discurso hueco. Se ha acabado el tiempo. Esto ha sido un interesantísimo programa que nos ha dejado muchos temas para reflexionar, discutir, para informarnos y sobre todo para empezar a incidir como ciudadanía en las decisiones que tienen que ver con la seguridad pública, la seguridad nacional, lo que llaman ahora seguridad interior, y estar informándonos perpetuamente. Muchas gracias, Edgar, Olga, Pavel, Otón, por haber estado aquí en Jaque del Rey. Nos vemos dentro de 15 días en otro programa como este que difícilmente encontrará en una televisión comercial.